Buenas noches, hermanos. Que la paz del Señor esté con nosotros, ¿verdad? Hoy nos toca el último capítulo de Cristología, ¿verdad? Que es el tema del alcance de la expiación. Para empezar, vamos a hacer un pequeño repaso de qué es la expiación en la clase pasada, ¿verdad? ¿Qué es la expiación? La expiación dice que era la expiación con el prefijo ex, que significa a partir de o fuera de. Es la remoción de culpas. Entonces hoy vamos a estar viendo la expiación, el alcance de la expiación. En la teología reformada hay un punto de discusión entre quienes enseñan que la expiación es limitada y quienes no concuerdan con ese punto. Se trata del alcance de la expiación. En otras palabras, ¿por quién murió Cristo? Entonces ahí tenemos la primera pregunta que nos hace el autor, ¿verdad? ¿Por quién murió Cristo? ¿Por quién o por quiénes, verdad? Murió Cristo. ¿Por quiénes, verdad? Bueno, y esa pregunta también genera otras preguntas, ¿verdad? ¿Por quiénes murió Cristo? Cristo murió por los pecadores, ¿verdad? Pero ¿murió por todos los pecadores o solamente por algunos? Los pecadores, ¿verdad? ¿Pero murió por todos o solo por algunos? Esa es la siguiente pregunta, ¿verdad? De ese se trata nuestro tema hoy, ¿verdad? El alcance de la expiación. Hay mucha confusión sobre lo que significa la expiación limitada. Históricamente la teología reformada no ha usado ese término, más bien prefiere hablar de expiación definida, para distinguir la expiación definida, porque el tema no es el valor de la expiación. El sacrificio que Cristo ofreció al Padre fue perfecto. Él no podía hacer más de lo que hizo para efectuar la redención de la humanidad. Entonces ahí nos está hablando, ¿verdad? Ahí nuestro autor ya citó lo que es la expiación limitada, ¿verdad? Que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Y eso se trata de la doctrina de la expiación. Y ahí a veces se resume la doctrina de la expiación con la frase suficiente para todos y eficiente para algunos, lo cual quiere decir que su eficacia está limitada a un cierto grupo de personas, ¿verdad? Pero fue suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Hay muy poco desacuerdo en el hecho de que la expiación no se aplica eficazmente a toda la gente. Así que esta frase simplemente define la diferencia entre el universalismo y el particularismo. Tiene que ver con la suficiencia de la muerte de Cristo y no específicamente con la intención de Dios en la expiación. Bueno, entonces tenemos dos puntos de vista, ¿verdad? Uno que es el universalismo, ¿verdad? Universalismo. El otro que es el particularismo. Vamos a hablar primero del universalismo, ¿no? Dice, el universalismo es la teoría que dice que Jesús murió eficazmente por los pecados de toda la gente. Así que todos en el universo son salvos, ¿no? Los universalistas dicen que toda la gente es salva por medio de la eficiencia de la expiación de Cristo. En círculos evangélicos, el universalismo es un punto de vista extremadamente minoritario. Alguien que diga que es universalista no puede también decir que es evangélico, porque los evangélicos creen en la realidad del infierno para quienes no se arrepienten. Entonces tenemos el primer punto de vista, ¿verdad? Que es el universalismo, que dice que todos en el universo son salvos, ¿verdad? Universos son salvos. Ese es el primer punto que vamos a tocar, ¿verdad? Dice, argumentan que debido a que Cristo murió por todos y todos los pecados de la humanidad fueron puestos y castigados en Cristo, todos pasarán la eternidad con Dios, ¿verdad? Ese es el primer punto, ¿verdad? Y ellos sostienen ese argumento en varios pasajes que vamos a mirar, algunos que otros, ¿verdad? Porque son muchos, ¿verdad? El primero que tenemos es en Primera de Juan 2:2, es el que más usan, ¿verdad? Para sostener esta
Dice, primera de Juan 2:2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ese es uno de los pasajes que más utilizan los universalistas, ¿verdad? En que dice que Cristo murió por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, en este rescatamos que por todo el mundo, dice, ¿verdad? Pero sabemos que al estudiar las Escrituras no podemos usar solamente un versículo para sostener una doctrina. La Biblia, la palabra de Dios, es una unidad completa. Entonces tenemos que ver otros versículos o leer, ¿ya?, en el contexto. Otro de los pasajes que usa es Juan 1:29. Juan 1:29. Tenemos varios, ¿no? Si alguien puede buscarnos para agilizar. Juan 1:29. Sí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, que quita el pecado del mundo, dice, ¿verdad? Quita el pecado del mundo, ¿verdad? Ahí se vuelve a repetir la palabra mundo, ¿verdad? En todos los pasajes que ellos utilizan, ¿verdad?, se está repitiendo la palabra mundo, ¿verdad?, refiriéndose al mundo, digamos, completo, ¿verdad? También tenemos en 1 Timoteo 4:10, Juan 3:16. Juan 3:16 es el más conocido, ¿verdad? Porque de tal manera amó a Dios al mundo, ¿verdad? Juan 3:16, Tito 2:11, por citar uno. Amó al mundo, dice, ¿verdad? Y después ya saben. Sí. Entonces ellos buscan todo eso donde cita la palabra textualmente mundo, ¿verdad? Tenemos Tito 2:11, para salvación de todos los hombres. 1 Timoteo 2:4, dice, ese también es importante. 1 Timoteo 2:4 es el que más se usa también. 2:4. ¿Cómo leer ese? También segunda de Pedro 3:9. Esto vamos a leer último y para continuar, porque son muchos los versículos, pero eso más o menos se resume, ¿verdad? Entonces, 1 Timoteo 2:4, ¿qué dice? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento Sí. de la verdad. Quiere que todos los hombres, dice. Quiere que todos, ¿verdad? Los hombres, ¿verdad? Ahí se refiere a todos los hombres, ¿verdad? Ahí no está diciendo, no está especificando cuáles hombres, ¿verdad? Y el 2 de Pedro 3:9 dice. Sí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí. Entonces no quiere que nadie se pierda. Ese es más o menos el que ellos usan, esa parte que usan para sostener el universalismo, ¿verdad? Bueno, hay que distinguir en qué sentido están usando la palabra mundo, ¿verdad? En los otros versículos donde aparece la palabra mundo, sabemos que los judíos tenían una tradición muy nacionalista, ¿verdad? Y cuando ellos se referían a su pueblo, los judíos, y cuando ellos se referían a los gentiles, les decía el mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que ver entonces cuando Dios dice, ¿verdad? 1 Juan 2:2, ¿verdad? Por todo el mundo, ¿verdad? Está hablando de los judíos y el resto del mundo, ¿verdad? No está diciendo en todo el mundo en el sentido de todo el mundo, sino el mundo, los que iban a ser salvos. Entonces, en ese sentido, usa la palabra mundo en muchas partes. Por decirte un ejemplo que la pasada estábamos hablando, ¿verdad? En un comentario cualquiera decimos, en el cumpleaños fulano estaba todo el mundo, ¿verdad? Sabemos que no puede estar todo el mundo en un cumpleaños, ¿verdad? Entonces, ¿quién es todo el mundo? Todo el mundo conocido. En ese sentido también ellos usaban la palabra mundo, ¿verdad? Estaban todo el mundo, ¿verdad? Estaban todos los hombres
que iban a ser salvos, que fueron llamados, ¿verdad? Y en la otra parte, donde en estos dos últimos, ¿verdad? Ellos están usando esta palabra que quiere, que significa, ¿verdad? Que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ellos están citando la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice, quiere que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Y no quiere que nadie se pierda. Son la misma idea. Son dos versículos, ¿verdad?, diferentes, pero son la misma idea, ¿no? Entonces podemos retroceder, ¿verdad?, a nuestro estudio del capítulo 14, página 81, porque ya habíamos estudiado nosotros, la voluntad de Dios. Bueno. Había tres tipos de voluntad de Dios: la voluntad escondida, la voluntad decretada y la voluntad preceptiva de Dios, ¿verdad? La voluntad escondida hablaba de la voluntad de Dios, que era que estaba escondida a nosotros, ¿verdad? Muchas cosas que están escondidas para nosotros, ¿verdad? Después está la voluntad decretada, o a voluntad absoluta, voluntad soberana, voluntad eficaz, voluntad irresistible, o el predeterminado consejo de Dios. Todo eso están hablando del mismo tema, ¿verdad? Y también está la voluntad preceptiva de Dios, ¿verdad? Cuando habla de la voluntad preceptiva, está hablando de las leyes, de los preceptos, ¿verdad?, de Dios. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto, verdad? La voluntad de Dios. ¿A cuál de las voluntades de Dios se está refiriendo cuando dice que Dios no quiere que nadie se pierda, o que Dios quiere que todos se salven? Ellos están refiriendo, dice que si analizamos desde el punto de vista de la voluntad decretada, ¿verdad?, si Dios decreta, ¿verdad?, voluntad decretada, si decimos, ¿verdad?, si aplicamos esto, si es la voluntad decretada de Dios que nadie se pierda, ¿usted piensa que alguien se va a perder? Siendo Él Dios omnipotente, omnisciente, todopoderoso, que Él pudo crear el mundo con su palabra. Si Él quiere, según la voluntad decretada que habíamos escuchado, si es que usamos ese concepto, entonces es cierto. Entonces esto va a decir que va a ser cierto el punto del universalismo, ¿verdad? Pero si esto es cierto, entonces ¿por qué Dios creó el infierno? ¿Por qué está el infierno? Si es que todos se van a salvar, entonces el infierno no es necesario, ¿verdad? Entonces vemos que el universalismo, ¿verdad?, usa estos puntos, ¿verdad?, aplicando también la misma cosa acá en 2 de Pedro, ¿verdad?, que el mismo concepto es que no quiere que nadie se pierda. Si Dios en su voluntad decretada, ¿verdad?, decreta que nadie se pierda, que todos sean salvos, entonces el concepto del universalismo va a ser verdadero, ¿verdad? Pero sabemos que no es así, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿en qué sentido está usando esto? Él está usando en el sentido de la voluntad preceptiva. ¿A qué se refería la voluntad preceptiva? De los preceptos de la ley, ¿verdad? Sabemos que Dios dice no mates, pero sabemos que los hombres matan, ¿verdad? Que no odies, sabemos que odiamos, ¿verdad? Entonces, ese es un decreto de Dios, ¿verdad?, pero que podemos violar, ¿verdad? Que podemos violar, ¿verdad? Entonces, en este sentido es el que está usando, ¿verdad?, los argumentos de que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, por eso mandó al Hijo, ¿verdad? Dios quiere que todos se salven, por eso Él diseñó en la eternidad pasada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en uno, diseñaron un plan a llevar a cabo para que podamos ser salvos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es el que está diciendo estos dos versículos y otros más, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, las Escrituras se oponen a las enseñanzas del universalismo, ¿verdad? Quiero borrar. ¿Puedo borrar? ¿Verdad? Entonces, esos son los puntos a favor, ¿verdad?, y en contra que analizamos, ¿verdad?, en el universalismo, ¿verdad? Pero dice que las Escrituras se oponen a esta. Hay muchos pasajes también, ¿verdad? Dice Daniel 12:2. Daniel 12:2, ¿verdad? Si alguien nos puede leer eso. ¿Sí? Polvo de la tierra serán despertados, uno para la vida eterna y otro para la vergüenza
Si es que Dios quiere que nadie se pierda, entonces ese versículo no debería estar ahí, ¿verdad? Porque dice que algunos se van a levantar para vida eterna y otros para perdición eterna. Entonces está diciendo que hay dos lugares, ¿verdad? Y el universalismo que dice que todos se van a salvar. Y estos son algunos otros pasajes, ¿verdad? Mateos, Segunda de Tesalonicenses, uno 9, Apocalipsis 20:15. ¿No? Estos son algunos que otros, ¿verdad? Hay muchos versículos, ¿verdad? Pero estos son los más, digamos, destacados, ¿verdad? Como no todos se salvarán, hay un hecho ineludible que hay que entender. La expiación de Cristo es limitada. Entonces, viendo estos, entonces, nos damos cuenta, ¿verdad? En esta primera conclusión, ¿verdad? Que la expiación es limitada. Es limitada, ¿verdad? No es para todo el mundo. Es limitada. Bueno. Ahora pasamos entonces al segundo punto, que es el particularismo. Segundo. Particularismo. Bueno. El particularismo dice que solo algunos son salvos. Hay mucho acuerdo entre los evangélicos de este punto. La creencia en el efecto de la cruz se aplica solo a algunos. Esto no significa que hay un límite en el valor o mérito de la expiación de Cristo. Su valor meritorio es suficiente para cubrir los pecados de toda la gente y cualquier persona que ponga su confianza en el Jesús, el Cristo, recibirá la totalidad de los beneficios de esa expiación. Bueno, entonces, el particularismo dice que solo algunos son salvos, ¿verdad? Solo algunos. Solo algunos son salvos, ¿verdad? Entonces, cuando dice que solo algunos, entonces está hablando de que la expiación es limitada, ¿verdad? Es limitada. Bueno. También es importante entender que el Evangelio debe ser predicado universalmente. Aquí también hay controversia, porque aunque el Evangelio se ofrece universalmente a cualquier persona que escuche la predicación, no se ofrece sin condiciones. Se ofrece a cualquier persona que se arrepiente y cree. Obviamente el mérito de la expiación de Cristo se entrega a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree. Así que el tema no es la suficiencia de la cruz, es su diseño, ¿verdad? Entonces, este punto dice que no todos se van a salvar, ¿verdad? Que la expiación de Cristo es limitada, ¿verdad? Bueno, ¿y en qué sentido es limitada? La siguiente pregunta que no aparece, ¿verdad? Si es limitada, ¿verdad? ¿En qué sentido es limitada? ¿Verdad? ¿En qué sentido es limitada? ¿Verdad? Cuando hablamos del límite, ¿verdad? Dice que es limitada. Primeramente vamos a decir qué es lo que no es, qué es lo que la expiación limitada no es, ¿verdad? La expiación limitada no se refiere a que la salvación que Cristo consiguió, que sea limitado, que no sea suficiente, o que nosotros tengamos que hacer algo más. Entonces, el primer punto es eso, ¿verdad? Que la expiación limitada se refiere a que el límite que se pone es, ¿cómo explicarles? Que lo que hizo Jesús fue suficiente, ¿verdad? Que no es eso el límite, sino, acá bien como dice nuestro libro, ¿verdad? En el valor meritorio, ¿verdad?
obviamente el valor meritorio de la expiación de Cristo se entrega a todo aquel que se arrepiente. O sea. Entonces no es limitada en el sentido de que no fue suficiente. Es limitada en el sentido de que no todos van a creer. A todos es ofrecida, pero no todos van a creer. En ese sentido es limitada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está limitada? La siguiente pregunta. ¿Cómo está limitada? Está limitada, ¿verdad? Esta pregunta no responde en Juan 3:16, en el mismo versículo que usan los universalistas, ¿verdad? Veamos Juan 3:16, ¿qué dice? Si alguien sabe de memoria. Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, está limitada, ¿verdad? Por el creer. Ese es el que limita la expiación de Cristo. ¿Por qué? Porque alguien que no cree, entonces no puede, la expiación de Cristo no se puede aplicar a su vida, ¿verdad? Entonces ese es el limitante, ¿verdad? El creer, ¿verdad? Todo aquel que cree, ¿verdad? Bueno, y la siguiente pregunta, ¿quién limita la expiación entonces? Y ahí hay otra controversia, ¿verdad? ¿Quién limita, verdad? ¿Quién limita el creer? ¿Quién limita? ¿Dios o el hombre? ¿Verdad? Uno de los dos tiene que ser, ¿verdad? ¿Quién es el que limita eso? La posición arminiana wesleyana afirma que Dios no limita la reparación de Cristo, sino que la humanidad es la que limita la expiación, eligiendo libremente aceptar o rechazar la oferta que Dios hace para salvación, ¿verdad? Entonces tenemos la primer punto de los arminianos, ¿verdad? Arminiano. ¿Verdad? Bueno, los arminianos dicen, ¿verdad?, que Dios no limita la reparación, que es el hombre el que limita, ¿verdad? Es el que limita, ¿verdad? Ahí tenemos en Juan 1:29. 1:29 y Juan 6:51, ¿verdad? 6:51. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía en él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno. Y el 6:51. Juan 10:11. Juan 6:51 dice. 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, ¿verdad? Ahí diciendo aquel que comiere, ¿verdad? Y el que no come. En ese sentido está hablando, ¿verdad? Después tenemos Juan 10, 1-4. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, él es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Acá está hablando del llamado, ¿verdad? Que las ovejas van a conocer a su pastor, ¿verdad? Bueno. También, aparte de esto, ellos también argumentan unos argumentos lógicos, ¿verdad? Que dice que el más común es que si Dios es todopoderoso, ¿cómo podría Cristo no morir por todos, ¿verdad? Entonces ellos utilizan ese argumento, digamos, filosófico también para sostener este punto de vista, ¿verdad? Que el hombre es el que limita, ¿verdad? Dice que si es que Dios es un Dios omnipotente, ¿verdad?
Entonces, y es un Dios de amor. Entonces, ¿cómo podría Él mandar al infierno, ¿verdad?, a los hombres, ¿verdad? Si es que Dios es amor, ¿verdad? ¿O acaso Dios no ama a todas las personas? ¿Verdad? La pregunta, ¿verdad? Ellos ven una expiación limitada por Dios como una negación de la omnibenevolencia de Dios, olvidando la santidad de Dios y la justicia de Dios. Entonces ellos solamente están enfocados, por ejemplo, en que Dios es amor, ¿verdad?, y en la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Ellos argumentan diciendo, ¿verdad?, cómo es que si Dios es amor, ¿verdad?, y Dios es todopoderoso, que Él todas las cosas puede hacer, entonces, ¿por qué Él dejaría ir a la gente al infierno? Entonces eso es lo que ellos están argumentando, ¿verdad? Pero ellos se olvidan de la santidad de Dios, que Dios es santo, se olvidan de la justicia de Dios. Si es que Dios manda, si es que Dios no manda al hombre al infierno y el hombre es pecador, entonces está cometiendo una injusticia. Entonces Él no puede cometer eso, ¿verdad? Bueno, ese es el punto de los arminianos. Los calvinistas. Los calvinistas, pensadores reformados, sostienen que Dios limita la expiación al elegir a aquellos a quienes salvará. Y por lo tanto, Dios solamente puso sobre Cristo los pecados de aquellos a los que había elegido para la salvación, ¿verdad? Elección de Dios, predestinación. Entonces, acá ellos dicen, ¿verdad?, que el hombre es el que limita, ¿verdad? El otro punto dice que Dios es el que limita. Que Dios es el que limita, ¿verdad? ¿Y cómo limita? A través de la elección de Dios, ¿verdad? Entonces, elección de Dios o predestinación. Esa es otra doctrina, ¿verdad?, que vamos a tocar. La doctrina de la elección, ¿verdad?, que está en el capítulo 39, página 230, ¿verdad? Para no adelantarnos a eso, ¿verdad?, vamos a dejar hasta ahí nomás ese punto, porque hay otro capítulo entero que más adelante vamos a hablar de eso, ¿verdad?, que es en soteriología, ¿verdad?, que es el capítulo 39, ¿verdad? Entonces, estos son los dos puntos, ¿verdad?, que dicen, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces con nuestro libro. Dice, el diseño de la expiación. Entonces voy a borrar esto. Diseño de la expiación. Para considerar el diseño de la expiación, debemos primero identificar al diseñador. En primer lugar, ¿quién diseñó la expiación? Desde la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en perfecto acuerdo sobre la creación y la redención. Dios es el diseñador. Entonces tenemos, ¿verdad?, el punto, que Dios es el diseñador, ¿verdad? Dios es el diseñador. Él es el que diseñó, ¿verdad?, digamos, el modo de la salvación. Dios, de que la gente pudiera, Dios es el diseñador. Dios es quien envió a Cristo al mundo. Lo hizo solo con la esperanza de que la gente pudiera aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Entonces, en ese punto, ¿verdad?, Dios diseñó la expiación, pero ¿cómo fue que diseñó? Él diseñó de forma que dice que hace un plan y que envía a Cristo, ¿verdad?, y a ver quién es el que elige por Cristo. Esa es la pregunta que está preguntando acá, ¿verdad? Sí. A ver si qué pasa. Algunos dicen que sí, ¿verdad? Así como lo que hablamos, ¿verdad?, los que hablan los arminianos, ¿verdad? Ellos sostienen ese punto, ¿verdad?, que Dios diseñó la expiación, ¿verdad?, y que mandó a Cristo, ¿verdad?, y que después depende del hombre, ¿verdad? Cristo hizo su parte y que después queda ya el hombre, ¿verdad?, el que cree, ¿verdad?, el que se arrepiente, el que elige, ¿verdad?, se va a salvar, ¿verdad?
Pero hay una, digamos, una pregunta ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que alguien va a elegir a Dios? Como dice la Biblia, ¿verdad? Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? ¿Y cómo una persona que está muerta va a elegir a Cristo? ¿Cómo una persona que está muerta en su delito va a levantarse y va a hacer una elección por Cristo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Algunos dicen que Dios no sabe lo que la gente va a hacer porque su conocimiento está limitado por las decisiones de los seres humanos, ¿verdad? Ese es el mismo punto de los arminianos, ¿verdad? Es como si fuera que Dios no sabe todo lo que va a pasar. Dios hace un plan, ¿verdad? Y después queda un Dios expectante a ver quién es el que elige, ¿verdad? Y sabemos que eso no es así, ¿verdad? Pero ese pensamiento niega la Escritura que nos dicen, pues desde el principio Jesús sabía quién era los que no creían y quién le había de entregar. Juan 6:64, ¿verdad? ¿Verdad? Juan 6:64. Entonces, sabemos que Dios conoce quiénes son los que van. Y acá la Escritura está hablando de Jesús, ¿verdad? El Jesús sabía quién es el que iba a, digamos, a elegir por él, o quién le iba a seguir, ¿verdad? Cristo estaba muy... A ver, también dijo Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, jamás lo echaré afuera. Juan 6:37, ¿verdad? Ahí estamos viendo, ¿verdad? La omnisciencia de Dios, ¿verdad? Que Él conoce todo, ¿verdad? ¿Por qué Jesús conocía quiénes eran los que iban a venir a Él? ¿Por qué conocía Él quiénes eran? Él sabía porque Él estaba allá en la eternidad pasada diseñando ese plan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una unidad, estaban diseñando. Por eso Él sabía todo. Porque Él es uno con el Padre, ¿verdad? El problema con un concepto hipotético de la redención es que Cristo podría morir en teoría por todos, pero en la realidad por nadie, ¿verdad? Ese punto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Cristo podría venir a morir, ¿verdad? Y si es que nadie elegía seguirle a Cristo, y si es que nadie elige, entonces, ¿verdad? La muerte de Cristo sería en vano. Y sabemos que eso no puede ser, ¿verdad? Que siendo un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, ¿verdad? No puede crear un plan que va a fallar. Nosotros mismos, ¿verdad? Si hacemos muchas veces, conocemos bien en detalle alguna cosa y hacemos algún plan, ¿verdad? Sabemos que ese no va a fallar. O armamos a un artilugio que conocemos, ¿verdad? Sabemos que no va a fallar. Y cuánto más Dios, que sabe todo el conocimiento, ¿verdad? Y hace un plan, ese plan no puede fallar. En ninguna manera, ¿verdad? Bueno, entonces dice, Cristo podía morir en teoría por todos, pero en realidad por nadie. Es decir, si nadie aceptara la oferta del Evangelio, entonces sería posible, en teoría, que la cruz fuera inútil. Aquí es donde estamos forzados a pensar sobre la cruz en términos de nuestra comprensión del carácter de Dios. Si Dios diseñó la expiación, si la cruz fue el plan de Dios para la redención, entonces eso es lo que debemos esperar que ocurra. La eficacia de la cruz se cumple en la medida exacta en que Dios la diseñó originalmente. Hay muchos que creen que la salvación depende en última instancia del ser humano. Sin embargo, nadie está perdido fuera de la providencia de Dios. En el diseño y plan de redención, nada depende de nosotros para su eficacia. Depende solo de Dios. Este es el punto. A fin de cuentas, la salvación no es del ser humano, sino del Señor. Aquí nos deja bien en claro, ¿verdad? Que todo depende del Señor. Él fue el que diseñó el plan, el que lo llevó a cabo, ¿verdad? Y Él es el que pone otra vez nosotros el querer, el poder, ¿verdad? Él es el que nos eligió, ¿verdad? Para que este día podamos decir sí a Cristo, ¿verdad? Bueno. Y el último, la doctrina de la elección, ¿verdad? Eso es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Que ese en un capítulo más adelante, ¿verdad? Habla más profundamente, ¿verdad? Dicen, los teólogos reformados dicen que uno debe creer para recibir los beneficios de la cruz. Pero incluso esa fe es un don de Dios. Cristo cumple el diseño eterno de la salvación para que salve toda persona
por la que Él murió. Jesús murió solo por los elegidos, no murió por todos. Muchos se oponen a esta idea, diciendo que la Biblia enseña que Cristo murió por los pecados de todo el mundo. 1 Juan 2:2, ese que ya vimos hace rato. Si Cristo murió por la gente de todas las partes del mundo, y así es como la Biblia habla del mundo, en otras palabras, desde un punto de vista bíblico, Jesús no murió solo por los judíos, murió por los judíos, por los gentiles de todos los tipos. Murió por gente de toda tribu, lengua y nación. En ese sentido es que estaba hablando hace rato, ¿verdad? Que Cristo murió por todo el mundo. Por todo el mundo, no solamente los judíos, ¿verdad? Por los gentiles, por los antes, por los que de ese momento, del futuro. Murió por todos los elegidos. Y eso incluye a gente de toda parte del mundo. Sin embargo, no murió por los no elegidos, ¿verdad? No murió por Satanás, no murió por quienes en el decreto eterno de Dios no son los objetos especiales del favor de su elección. Este punto es básico en la teología reformada, junto con la doctrina de la depravación total del ser humano, que significa que después de la caída el ser humano no puede evitar el pecado, y la elección incondicional, que significa que Dios ha elegido soberanamente desde la eternidad a quienes salvará solamente por su buena voluntad. Si creemos que la elección es incondicional y que está basada en la misericordia y la gracia soberana desde la eternidad, entonces también debemos ver el propósito de la cruz, ¿verdad? El valor de la cruz se extiende universalmente, pero el diseño y propósito de Dios para la cruz se aplica solo a aquellos de esta humanidad caída que han de ser salvos, satisfaciendo las demandas de la justicia de Dios. Dios determinó aplicar la obra de su Hijo para el beneficio de aquellos a quienes había escogido desde la fundación del mundo. La cruz siempre ha sido parte del plan eterno de redención de Dios y su diseño está dirigido a los elegidos. Es reconfortante saber que Cristo no murió en vano y que la redención que logró ciertamente será aplicada a quienes Dios propuso salvar. Entonces, acá la doctrina de la elección, ¿verdad?, es una doctrina que dice que Dios eligió, ¿verdad?, quienes iban, digamos, quienes iban a ser salvos o quienes iban a hacer la elección por Cristo, ¿verdad? Entonces, Dios no dejó nada al azar. Dios diseñó el plan, Dios lo llevó a cabo, ¿verdad? Y Dios otra vez puso en nuestro corazón, que somos los elegidos, ¿verdad?, de optar por Cristo. Entonces, acá tenemos varios capítulos, ¿verdad?, versículos. Efesios 1, vamos a leer ese. Efesios 1 del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí este texto nos está hablando claramente, ¿verdad? Yo creo que no hace falta explicar mucho, ¿verdad? Lo que está hablando ahí sobre la elección, ¿verdad? Y hay otros capítulos, ¿no? Romanos 8:28. Voy a poner de repente. Sí. Romanos 8:28 al 39. Ese es el que más solemos usar, ¿verdad? Yo siempre suelo poner prácticamente casi todo el capítulo, ¿verdad? Para que podamos leer. Bueno. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en todas las cosas? ¿Quién acusará a un escogido de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahí está resumiendo todo lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que si Él fue el plan, dice que nada va a evitar que eso ocurra, ¿verdad? Que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo, ¿verdad? Entonces es bastante claro, ¿verdad? Estos versículos también hablan de eso, ¿verdad? Y quiero hacer una conclusión, ¿verdad? Una conclusión sobre el tema, ¿verdad? Del alcance, ¿verdad? Conclusión del alcance de la expiación, ¿verdad? Y quiero que vayamos a Juan 17. Uno al 26. Para terminar, dejemos que la Biblia, que Jesús mismo nos hable. En el contexto dice: Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está hablando Dios que envió a Jesucristo. Ese era el plan de Dios para la salvación, ¿verdad? Primer punto, ¿verdad? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. De ese estamos hablando, ¿verdad? Que antes el mundo fuese, antes que ninguna persona viviese en la tierra, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron los que diseñaron el plan, ¿verdad?
he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahí dice, del mundo me diste, dice. Ahí Jesús nos está diciendo todo el mundo. No está diciendo, no está orando al Padre que le dio todo el mundo, sino del mundo me diste. O sea que es una expiación limitada, ¿verdad? Que se limita a una porción del mundo. Dice, tuyos eran, dice, ¿verdad? Y me los diste y han guardado tu palabra. Acá está hablando de tiempo pasado, ¿verdad? Tuyos eran en la eternidad pasada, ¿verdad? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Ahí vemos que Jesús está orando, ¿verdad? No está orando, no está rogando por todo el mundo, ¿verdad? Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, dice, mas estos están en el mundo. Estos están en el mundo. No está hablando de todo el mundo, sino de esto, ¿verdad? De los elegidos, de los escogidos, ¿verdad? Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Ahí está hablando del mundo, ¿verdad? El mundo los aborreció, dice. ¿A quiénes? A los escogidos, ¿verdad? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermano, acá estamos nosotros. Jesucristo está orando acá por nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Yo creo que no es necesario ni agregar ninguna palabra a lo que leímos, ¿verdad? Porque pienso que si agregamos a esa, o ni siquiera si comentamos lo que leímos recién, ¿verdad? No va a ser suficiente, ¿verdad? Con esto es suficiente. Amén.